Comentábamos en nuestro anterior resumen todas las reacciones que ha generado la promulgación de la ley SB4 en el estado de Texas, una ley que permite a los agentes de seguridad de ese estado detener a personas que ellos consideran cruzaron ilegalmente la frontera de Texas o entraron a territorio tejano desde otro país. Y vamos a platicar al respecto con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Gusto saludarte. Hola Pascal, buenos días. ¿Cuáles son los alcances de esta legislación? ¿Es impugnable? ¿Puede ser declarada inconstitucional y ahí se acabó el tema? ¿Y cuáles son los alcances políticos? Sí, efectivamente, esta ley puede ser impugnable. De hecho, ya hay la iniciativa de la Asociación de Defensa de Derechos Civiles en Estados Unidos, AILA y ACLU, que son dos asociaciones, para impugnar esta ley justamente porque la consideran anticonstitucional. Hay que recordar que ya pasó un caso similar en Arizona en 2012, donde se aprobó y se empezó a implementar la ley LSB 1070 y este tema llegó, pasó un proceso tortuoso en los tribunales, llegó hasta el Supremo Tribunal, la Suprema Corte por allá, quien definió justo y frenó esta ley debido a que consideraba que estaban llevando sus facultades más allá de lo permitido. La facultad del tema migratorio es una facultad federal, no estatal. Ese fue el argumento en su momento de la Suprema Corte, como también lo fue cuando llegó el caso del programa Quédate en México a este Tribunal Supremo hace un par de años. También era Biden contra Abbott y otros republicanos, y finalmente le dan la razón al gobierno de Biden y le permiten terminar este programa Quédate en México, que hacía que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran del lado mexicano, y el argumento principal de la Suprema Corte fue ese. Fue que no tanto el tema anticonstitucional, sino aquí que no podía Estados Unidos decidir por otro país, y ese es otro de los argumentos que puede entrar en el caso de la LCB 4, porque también prevé deportar a las personas a México sin un acuerdo previo con el país, que es lo que también el presidente Andrés Manuel López Obrador ya mencionó que enviarán, ¿no? Algunas notas diplomáticas, harán lo propio para pues hacer ver que tampoco por esa vía es posible esta ley. Bueno, en lo que se impugna, ¿tendrá efectos legales por un lado y efectos políticos por otro? ¿Es algo que pueda generar en el electorado tejano o de otras partes de Estados Unidos, ya sea una simpatía o una repulsa, que sea algo significativo en las elecciones del próximo año? Bueno, yo creo que tiene principalmente un propósito político, ¿no? Creo que hasta incluso la forma de operarla sería difícil porque habría que tener mucho más recursos en términos de policías estatales y locales para detener a las personas. Además, eso de sospechoso, pues cualquiera es muy subjetivo, ¿no? Si el agente de la policía cree que alguien con aspecto latino es sospechoso, lo puede detener. Es decir, está muy subjetivo, pero habría que tener esos recursos. Entonces también se ha hablado de que no es ni siquiera operativo. Entonces yo creo que principalmente es un tema político. Greg Abbott ha utilizado políticamente una y otra vez a los migrantes, primero enviándolos en autobuses a Washington, luego con el tema de la operación de la Estrella del Desierto, con un montón de políticas antimigrantes, el tema de las boyas. Entonces él hace cosas que sean visiblemente desde la perspectiva política. De hecho, Greg Abbott no tenía que firmar esta ley, ya había sido aprobada en ambas cámaras en noviembre y se supone que entra en vigor en marzo, pero él decide simbólicamente firmar el 18 de diciembre el Día Internacional de las y los Migrantes para hacer pues mayor escándalo, burla, etcétera. Ujú. Entonces yo creo que primero tiene un propósito político, y segundo, donde sí creo que puede haber una afectación pues inmediata, es que cuando un gobernador da este tipo de mensajes y promociona este tipo de leyes, bueno, se genera también un ambiente de mayor xenofobia, de mayor racismo. No hay que olvidar que en la época de Trump crecieron 20% los crímenes de odio en contra de latinos. Aquel que es racista se siente con más permiso
de serlo, ¿no? Entonces, y esta ley no solo prevé la detención de migrantes indocumentados como un delito menor y que si se niegan a ser detenidos lo puede volver un delito mayor, hasta con 20 años de cárcel, sino que también prevé la detención o como un delito aquel que transporta a alguien indocumentado. Entonces, la red de apoyo, la familia, amigos también estarían en peligro. Entonces, creo que lo que sí puede generar y que estamos viendo en estos días es pues ahora sí que una afectación a la salud mental de las personas, no solo migrantes, sino todos aquellos que conocen algún migrante en esta situación. Entonces, pues es más allá de la ley lo que socialmente también se puede generar en lo que el proceso pues empieza a darse. Lo que buscaría esta ley sería obligar al gobierno federal a impugnarla ante la Suprema Corte y entonces hacer parecer al gobierno federal como poco preocupado en el gran flujo de migrantes que en últimas fechas, últimas semanas, meses han tratado de entrar en la Unión Americana. Seguramente ya se está utilizando esa forma. De hecho, dicen que están haciendo la tarea que le tocaba a Biden, ¿no? Para salvar a los tejanos y a los estadounidenses. Y Ujú. sí están haciendo también un uso de las cifras. Es decir, en estas últimas semanas ha habido días, lo que nunca antes habíamos visto, de 12.500 detenciones, 11.000 detenciones por día. Y eso pues rompe cualquier récord que hayamos visto antes y lo están utilizando los republicanos en esta campaña y de la mano de la promulgación de esta ley. Entonces, seguramente sí, el proceso va a ser un poquito más largo, es decir, no es directamente con el Tribunal Supremo, sino que primero pues se va a impugnar ante una corte federal Claro. y se va, seguramente ya lo dijo Greg Abbott, se va a amparar todas las veces que sea necesario hasta que esto llegue al Tribunal Supremo y ahí es donde yo creo que no va a tener ya ningún éxito. Hay que recordar que a veces en las cortes federales sí han tenido éxito políticas antimigrantes porque varios de los jueces, principalmente en Texas, son jueces que dejó Trump. Sí. Entonces, por eso es que estos asuntos duran tanto y llegan hasta la Suprema Corte, en donde ya se meten pues otros criterios más razonables. Pues, Eunice, te agradezco mucho estos minutos para tratar de entender las implicaciones de esta legislación tejana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pascal. Hasta luego. Buenos días. Gracias, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante.